Bueno, voy a explicar cómo crear una forma de filtrar unos datos que puede llegar desde muchas fuentes y visualizarlos en una actividad. Pero entonces primero vamos a pensar en la parte de los datos. Entonces voy a crear aquí un nuevo paquete que se va a llamar útil y ahí voy a crear una nueva clase de Java que va a ser procesar datos. Entonces es una simple clase que vamos a definirle un método que se va a llamar filtrar. Entonces public va a retornar un string, un array de string. Se va a llamar filtrar por y va a recibir los datos. Entonces datos va a ser un array. Y aquí vamos a poner voy a poner dos filtros. Entonces string filtro 1 y string filtro 2. Esta es una, bueno, recuerden, string filtro 2. Esa es la firma de este método. Entonces yo le pongo acá return null para que no me salga ningún error. Y vamos pues como avanzando con el proyecto. Entonces procesar datos me va a retornar esto y recibe los datos como un array. Y algo que voy a hacer es que la voy a utilizar desde acá. Entonces voy a ir creando aquí la relación procesar datos. Entonces digo acá manejador, a veces se le pone handler. Por ejemplo, el que hace algo es un handler, el que lo maneja, el que lo ejecuta. Entonces yo lo voy a poner es procesador, el procesador de datos. Procesador de datos. Entonces aquí se declara la instancia y aquí vamos a inicializarla. Entonces procesador de datos va a ser igual a new procesador de datos y no recibe pues nada, ya ejecutamos el constructor. Y voy a crear aquí unos datos de muestra. Entonces private string, recuerden que tiene que ser un array y pongamos usuarios para simular pues que estamos manejando usuarios. Entonces lo que tienen estos arrays es que son de longitud fija. Entonces aquí yo tengo que definir la longitud. Entonces usuarios va a ser igual a un new string y vamos a poner poquitos datos para que vamos avanzando y entendamos qué pasa. 3 datos. Entonces estos 3 datos voy a asignarles cada uno de esos valores. Entonces usuarios en la posición 0 va a ser igual, como esto es una cadena, yo voy a pasar las cadenas de la siguiente manera, similar como llegan de un archivo separado por comas. Entonces yo le voy a decir, el primero es el ID, el segundo es el nombre, el tercero es el correo, el cuarto va a ser el sexo. Entonces F para femenino, M para masculino. Y el último va a ser el salario. Voy a poner el salario en dólares. Por ejemplo, 3.000. Entonces esa es la posición 0. Vamos a la posición 1 y a la posición 2 porque tienen en total 3. Pero como empieza en 0,
ponemos de esa forma. Y aquí modificamos los valores. Este es el 2, este es el 3, este es Juan, este va a ser Carolina, Juan, Caro, Juan es M y Carolina se gana 5.000. Bueno, entonces ya tenemos una primera parte de datos. Y entonces vamos a procesador de datos punto filtrar. Entonces miren, filtrar por. Y entonces vamos a poner los datos que serían los usuarios. Miren que ese es el array. Y el filtro 1 voy a ponerle va a ser, digamos, nombre. Entonces voy a filtrar por Ana. Y el filtro 2 que sea el sexo. Entonces femenino. Entonces una mujer que se llame Ana. Y entonces aquí pues pongamos mejor un poquito más de datos para que sea un poco más interesante, porque pues una búsqueda entre 3 datos no da no tenemos suficiente información. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner otra Ana. Por ejemplo, es una ana.caro. Y ponemos otro valor aquí diferente. Aquí esto va a ser Jorge. Entonces pongo Jorge Gmail. Eso es masculino. Pongámosle. Entonces ya tengo estos datos. Si yo filtro por Ana y por F, entonces me debe traer esos valores. Yo también podría solo filtrar por, bueno, entonces esto puede funcionar así. Yo puedo pasarle este filtro, digamos así, independiente del sexo, por ejemplo. O yo puedo filtrar, vamos a filtrar primero por F para que me traiga a Ana, Carolina y Ana otra vez. Vamos a agregar un otro para que veamos más respuestas. Por eso es que les digo que desde aquí, miren, para crecer, eso es lo maluco que tienen los arreglos fijos. Que si yo agrego un nuevo elemento, lo tengo que modificar acá. Entonces aquí pongamos que esta va a ser Luisa. Entonces Luisa, Pony, F 2000. Entonces ya tendríamos, si filtramos por F, debería traer Ana, Carolina, Ana y Luisa. Y miren que por eso es que estos filtros, yo puedo tener un filtro vacío y el otro filtro sí estar igual. Bueno, entonces miren que todo va funcionando bien. Esto compila y demás. Ahora vamos a volver al método de procesar datos. Y estos datos ya sabemos cómo están llegando. Entonces lo primero que debemos hacer es que estos datos van a pasar por un filtro. Entonces string temp, voy a ir extrayendo de datos. Entonces cada vez que yo extraigo una fila, va a tener, recuerden, por eso mostraba esto, una fila va a ser esto. Entonces necesito poder acceder a cada uno de los datos independientes.
Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, voy a crear aquí temp. Pongámoslo aquí como si fuera el... Esta va a ser la fila, para que lo entendamos mejor. La fila, es decir, una de las posiciones de ese array. Entonces, fila, yo le puedo hacer algo que se conoce como un split. Y el split me va a dividir por una coma. Listo, entonces esa es la coma que yo estoy poniendo, con eso estoy separando los datos. Entonces aquí voy a crear un string temporal y bueno, en realidad creo que retorna un array. Entonces sí, miren, retorna un array. Entonces esto tiene que ser un array. Entonces temp igual a ese array y aquí simplemente voy a imprimir para que vamos probando system.out.println. Vamos a imprimir la posición 0, que aquí deberíamos de ver. Recuerden, 0 ¿cuál es? El ID. Miren, 1, 2, 3, 4, etc. Eso es lo que debemos imprimir ahí. Y este return null todavía dejémoslo ahí. Lo que necesitamos es probar esta parte. Vamos avanzando de a poco. Entonces voy a lanzar aquí el emulador. Vamos a lanzarlo. Esto se demora un momento. Bueno, entonces aquí tenemos ya el emulador. Ya se lanzó, entonces voy a ejecutar el código. Vamos a ejecutar esto. Entonces vamos a filtrar por la F. Y aquí me van a quedar los resultados en el run. Entonces esperemos un momento. Entonces damos aquí. Él me va a terminar el proceso. Le voy a decir que sí. Aquí se va a lanzar. Se lanzó y aquí vamos a ver la respuesta. Entonces la respuesta de los imprimir fueron estos. Entonces tenemos 4 y 5. 4 y 5. 2, 4, 5. Entonces 2, 4 y 5. Listo, vamos a mirar qué pasa. Entonces, listo. Entonces aquí no estamos todavía filtrando. Estamos imprimiendo la posición 0 de este filtro que le está llegando acá. Y eso lo estamos haciendo cuando llamamos a esta opción. Entonces, vamos a probar. Terminamos. Ahí va a ejecutar. Y vamos a ver, este es ya. Entonces aquí miren que vemos todo. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y el último me quedó como 4. Entonces aquí lo podemos modificar. Entonces miren que ya estamos en la posición 0, esta es el 6. Si me voy para la posición 1, voy a tener los nombres. Eso es lo que hace este split. Divide por la coma. Entonces nuevamente vamos a ver que aquí ya se lanza. Entonces bueno, ejecutémoslo. Tiene que ser desde él termina el proceso, vuelve y lanza la aplicación, ahí ya la lanzó y aquí debemos ver el resultado. Entonces miren que efectivamente es Ana, Juan, Ana, Jorge y Luisa. Entonces ahí ya podríamos filtrar por esos datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos en la posición temp. Ahí está el nombre. Entonces yo le voy a decir equals. Primer filtro va a ser el filtro 1. Va a ser el nombre. Y acá le voy a decir que el temp 2. Bueno, tenemos que mirar cuál sería. El sexo sería, este es el 0, 1, 2,
3. La posición 3, que sea equals al filtro 2 que les estoy pasando. Entonces, si esto pasa, vamos a imprimir ese filtro o ese mensaje. Entonces aquí voy a imprimir el temp sub. Bueno, incluso aquí yo puedo imprimir toda la fila para que veamos pues cómo empieza a funcionar. Esto me filtró y aquí me va a imprimir lo que está filtrando, que va a ser pues la cadena con comas, para que lo veamos. Se lanzó, venimos aquí, miramos, por aquí debe haber una cadena con comas, vamos a ver. Bueno, esto yo les recomiendo que estén haciéndole clear, porque aquí se acumulan muchos mensajes. Voy a lanzarlo nuevamente. Terminamos el proceso, vamos a ver el run. Entonces, bueno, ahí vamos a ver si vemos el... Bueno, entonces, como ven aquí, esto se nos puede perder la información. Vamos a ver si sale. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Puede pasar que el filtro no haya filtrado, porque tiene que ser que el filtro 1 esté y que, bueno, entonces no pasó efectivamente, porque hay uno de los filtros que está vacío. Entonces, para eso, que no sea con AND, sino con O. Porque si uno de los dos filtros es opcional, que igual me pueda mostrar la respuesta. Entonces con el O voy a garantizar que esté un filtro o el otro. Entonces nuevamente, detenemos la actividad. Esto incluso lo podemos decirle que no me muestre más esto, para que siempre lo haga, siempre termine. Entonces listo, aquí vamos a ver. Mírenlo, acá está. Me trae con F está Ana, está Carolina, está otra vez Ana y está Luisa. Todas fueron F. Entonces yo lo que necesito filtrar es efectivamente eso. Esa es la respuesta que yo necesito devolver acá. Entonces ahí, como eso puede cambiar, yo puedo recibir datos con 1000 registros, con 2, con 3, con 500, con 5000. Entonces, como eso es variable, entonces necesitamos una estructura dinámica, que en este caso va a ser un array list, que va a recibir un string. Incluso aquí ya lo voy a string, va a ser salida. Esto es lo que le va a salir a este método. Y aquí un new array list, y ponemos aquí el string, y por acá tenemos pues ya creada la salida. Entonces cuando pase esto, yo incluso podría organizar mejor la salida, pero pues muchas veces los sistemas nos piden es una salida separada por coma. Entonces lo voy a dejar tal cual. Entonces salida.add, yo le voy a decir que me va a devolver la fila. Esa fila es la que voy a necesitar. Y ya aquí al final hay un método de array list que es salida.toArray, y yo le voy a pasar toArray, salida toArray, y le vamos a pasar un new string, pero va a ser un new string con salida.size y listo. Entonces él va a tomar salida, lo convierte en un array de tipo string, y ahí ya tendríamos nuestro filtro. Entonces aquí vamos a hacer eso, lo vamos a guardar en un string. Esto es un array de string, una respuesta. Este es el array de string, y aquí vamos a imprimir con un utilitario que imprime. Entonces system.out.println, vamos a utilizar el array, la clase array,
toString y le voy a pasar el arrays, es el arrays toString, ese es el que necesitamos, y vamos a imprimir el toString de la respuesta. Vamos a ver si aquí la puede procesar. Entonces nuevamente lanzamos esto. Aquí estamos pendientes del run. Vamos a ver. Entonces por acá tenemos la respuesta, miren. Ahí está Ana, luego sigue Carolina, luego sigue otra vez Ana, y ahí ya tenemos la respuesta. Entonces, como ven, estos serían cadenas. Son cadenas separadas. Eso pues es una forma de imprimir rápido un string. Entonces ahí ya tenemos esa información. Y luego ya la podríamos llevar, por ejemplo, yo voy a llevar esa información de ese filtro, lo voy a llevar a un layout. Entonces voy a venir aquí al layout y voy a utilizar un scroll. O sea, ajustar esto aquí, esto incluso lo puedo cerrar. Vamos a ajustarlo acá. Vamos a ponerle un scroll view, quitemos esto, pongámosle el scroll view, podemos agregar acá, y el scroll view, digamos, bueno, va a ser del 100%, y lo que voy a hacer es que en este linear layout le voy a poner un ID. Entonces este va a ser datos. Entonces en estos datos voy a agregar lo siguiente. Entonces vuelvo a la actividad y voy a traer aquí, este es el private linear layout, y este va a ser LL linear layout. Entonces el LL lo voy a traer aquí. Entonces LL va a ser igual a find view by id r.id. El linear layout que le pusimos era, creo que era datos. Sí, datos. Entonces ahí está. Entonces a este datos le voy a agregar otro linear layout. Entonces el l.add view. Entonces vamos a ver, new linear layout, y a este linear layout vamos a ver qué recibe aquí. Este sería un linear layout. Bueno, lo que quiero es intentar agregar un linear layout con 3 campos de texto, con 3 edit text. Y este linear layout, esperen, yo miro acá cuáles son el constructor. Entonces linear layout, ahí está. Bueno, no me quiere dar aquí el intelligence. Vamos a consultar. Entonces lo que yo quiero saber es el linear layout, qué parámetros recibe. Aquí está linear layouts, y porque quiero crear un layout desde programación. Entonces, bueno, ahí nos explican cómo se hace desde el layout como tal. Pero yo lo que necesito no es esto, sino, vamos a ver si aquí me lleva a la documentación eso. Eso es lo que necesito. Entonces necesito ver el constructor. Bueno, aquí están los parámetros, está bien. Estos son el contexto. Y bueno, necesito, voy a intentar primero algo. Entonces linear layout, yo le voy a decir, vamos a hacer esto como prueba.
Entonces voy a crear un linear layout. Este es horizontal. Linear layout horizontal. Esto va a ser igual a new linear layout. Le paso el contexto que es el de la clase, de la actividad. Y el lh.set, vamos a ver si tiene el horizontal orientation, set orientation. Entonces yo le voy a decir que este sea un linear layout punto horizontal. Eso es lo que quiero. Y acá al linear layout horizontal punto add, quiero agregarle, ahora sí, un new edit text. Y estos edit text, bueno, es que aquí es que se me pierden los parámetros. Esto es lo que necesito. Le tengo que pasar el contexto, que es this. Y pongámosle, bueno, esto lo tengo que crear desde antes. Lo voy a crear aquí. Voy a agregar 3. Entonces, edit text. Bueno, esto ahorita le hago el refactoring para que no quede pues es declarando por acá variables en cualquier parte. Entonces edit text, entonces va a ser T1, T2, T3. Y T1 va a ser igual a esto que tengo acá. El T2 también y el T3 también. Entonces T1, T2, T3. Entonces ahí tengo 2, 3. Y para diferenciarlos pongámosle T1.setText. Entonces el text pongámosle acá 1, 2 y 3. Simplemente quiero ver que si me haga esto de manera dinámica. Y ya luego lo implementamos dentro de un ciclo. Y ya tendríamos lo que espero. Obviamente hay controles versátiles para esto, pero lo que quiero es que tengan conciencia qué está pasando acá. Y por último, entonces, agregamos las vistas. Cada vista la tengo que agregar acá. Recuerden que el view es un componente, entonces aquí lo voy a poner T1, luego T2, le agrego eso acá al layout. Entonces T2 y T3 acá. Bueno, entonces hicimos eso. Vamos a probar cómo está. Entonces él tiene que venir y reinicia. Aquí vamos a ver los datos. Vamos a ver. Bueno, ahí ya se está lanzando. Vamos. Bueno, entonces se agregó al linear horizontal, pero ya tenemos todo, pero no lo agregamos al más importante, que es al LL. Entonces, linear layout, le voy a agregar el ítem, le voy a agregar otro, que es ese que creamos, el layout horizontal, 1. Entonces esto que yo estoy haciendo por acá es lo que normalmente hacemos aquí al arrastrar elementos. Entonces como si tomáramos varios edit text y los arrastrara, creara un layout aquí, horizontal, y los arrastrara. Ahorita les muestro esa parte para que lo entiendan, pero por el momento lo estoy haciendo directamente desde programación. Vamos a ver, ahí se va a lanzar, esto era lo que quería. Entonces miren, 1, 2, aquí quedaron 1, 2 y 1. Entonces estos son los edit text que creamos ahí. Y entonces esto lo hice para procesar esos datos que los procesamos, me los lleve a el layout. Entonces ya sabemos que esto nos funciona. Entonces voy a traerme esto de acá y lo voy a convertir en una función. Entonces, bueno, esto incluso se puede hacer por acá por refactor, extract method. Entonces él me extrae eso como un método. Y miren lo bacano, me retorna un linear layout. No recibe nada.
pero aquí yo tengo que enviarle los datos. Entonces este va a ser un string fila, le va a pasar la fila. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un bueno, hagamos esto, el string context, le va a pasar agréguele la orientación, y aquí entonces string datos va a ser igual a un split de fila, fila.split, y le voy a hacer un split por la. Entonces, bueno, esto, recuerden, declaraciones al principio. Esto pongámoslo acá, un poquito de orden. Bueno. Y entonces, ya le vamos a poner esta posición, es lo que hacemos, datos, la posición 0, datos en la posición 1 y datos en la posición 2. Y retorno esa vista. Listo. Entonces por acá, yo donde lo estaba invocando, lo que voy a hacer es, bueno, aquí el linear layout horizontal, esto, get linear layout, no lo voy a poner acá así, sino que entonces voy a hacer ya lo siguiente. Voy a traerme esto para ponerle los datos que me va a traer el procesador de acá. Entonces, en respuesta van a estar los datos. Entonces voy a hacer un for fila que está en respuesta, y aquí le voy a decir que me va a agregar get linear layout. Este método lo voy a crear aquí por este lado. Entonces esto lo borro y le voy a pasar la fila. Entonces la fila, entonces él lo que va a hacer es que procesa la fila con este linear layout. Entonces aquí podemos decir crear fila. Voy a renombrar este método crear fila. Aquí no utilizo el refactoring porque pues solamente es dos partes donde hay que modificarlo. Entonces crear fila, yo le paso la fila y él me crea la fila como les mostré, y aquí lo agrego. Y esto lo va a hacer por cada uno de los datos que fue procesados, porque recuerden que cuando uno tiene un buscador, eso ya depende de los datos que retorne. Y el scroll view me va a controlar si crecen mucho, entonces ahí lo voy a poder ver con un scroll. Pero obviamente pues como tenemos tan poquitos datos no nos va a aparecer. Miren, aquí ya tenemos el resultado. Ana, Carolina, Ana y Luisa. Si yo cambio el filtro, entonces ahí ya es donde funciona. Si yo le paso aquí M, me debe traer solamente lo que cumpla con ese filtro. Entonces, nuevamente, ahí está el filtro. Obviamente esto, miren, Juan y Jorge. Si yo quiero filtrar por Ana, entonces yo le quito este otro filtro de acá. Entonces, listo, aquí ya tenemos, filtramos por Ana. Miren, esos son los Ana que están ahí. Entonces, como ejercicio que les dejo, primero vuelvan a hacer eso, entiéndanlo paso a paso. Van a agregar más datos a ese array que estamos teniendo como información, y le van a agregar, por ejemplo, que los filtros lleguen desde campos de texto, y que al presionar un botón o al haber alguna interacción empiece a filtrar aquí la información. Entonces eso es todo. Cualquier duda en los comentarios los puedo responder.